Entonces nos quedamos en esta parte, ¿sí? La parte del numerador era de 282.200 Hz por metro sobre segundo y acá abajo tenemos 359.44 metros sobre segundo. Al dividir eso nos va a dar 785.11 Hz, ¿sí? Aquí los metros sobre segundo se eliminan, ¿sí? Y me queda nada más Hz. Entonces, si se fijan, podemos corroborar que cuando se aleja, la frecuencia aparente es menor, ¿sí? O sea, se escucha, por así decirlo, con una menor intensidad. Cuando se aleja, ¿sí? Que fue creo que dio 880, ¿sí? Fue mayor cuando se acerca, cuando se aleja es menor. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta eso. Y hay que tener muy en cuenta cuál fórmula utilizar. Si se fijan, desde un principio lo que les planteé fue cuál fórmula vamos a utilizar, ¿sí? Y en este caso es, si la fuente sonora está en movimiento, vamos a utilizar la del inciso A, que en este caso fue la que usamos, ¿sí? Y si la fuente sonora permanece en reposo y el observador es el que se mueve, vamos a utilizar esta de aquí, ¿sí? Entonces, miren aquí, en los ejercicios resueltos es todo, ¿sí? Pero acá en donde tenemos los ejercicios que les voy a dejar, hay uno que dice una patrulla de caminos se mueve, o sea que la fuente sonora va a estar en movimiento. Y aquí nos dice que en el 11, que un automovilista viaja a una velocidad tal, ¿sí? Pero escucha el silbato de una fábrica, ¿sí? Entonces ahí la fuente sonora va a estar en reposo. Entonces, como ya no hay más ejercicios, vamos a realizar ahorita uno cuando la fuente sonora está en reposo. ¿Ok? Entonces nos vamos a inventar un problema, ¿sí? Entonces el problema, Profe, entonces la fuente sonora, supongamos que es la ambulancia. Esa es sí, la fuente sonora, ¿no? sí, la que hace el Ah, sonido, ok, está muy bien. ¿sí? Ahora, aquí, los ejercicios que ustedes van a realizar en el número 10, pues la patrulla va a ser la que hace el sonido, ¿sí? Si fijan aquí dice, una patrulla de camino se mueve a una velocidad de 110 kilómetros sobre hora, haciendo sonar su sirena. Entonces, ahí en ese caso la patrulla va a ser la fuente sonora, ¿sí? Y con esa frecuencia. Después, acá en el 11 nos dice, un automovilista viaja a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora y escucha el silbato de una fábrica, ¿sí? Obviamente, pues si es una fábrica, pues es una construcción, ¿sí? Esa construcción pues no se mueve. Entonces, ese silbato de la fábrica es de 1100 Hz, o sea que la fuente sonora estaría en reposo para ese problema número 11. Ujú. Ok, entonces ahorita vamos a realizar un ejercicio donde la fuente sonora esté en reposo, ¿sí? Entonces vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes van caminando ahí por la plaza, bueno, por la placita, ¿verdad? Ya ven que por ahí hay un banco. Entonces, ustedes van caminando ahí por la placita y escuchan que suena la alarma del banco, ¿ok? Entonces vamos a suponer que suena la alarma del banco, no sé, a una frecuencia de, no sé, 1050 Hz, ¿ok? Una frecuencia de 1050 Hz, ¿sí? Ustedes, como van caminando, pues pues no es mucha la velocidad, ¿verdad? O van trotando, no sé. Si vamos a suponer que van a una velocidad de eh, 20 kilómetros por hora, ¿ok? Ni muy rápido ni muy despacio, 20 kilómetros por hora.
Entonces, como van ahí, la velocidad del aire, ¿de cuánto dijimos que era la velocidad del sonido en el aire? Muchachos, muchachas. ¿La puedo repetir otra vez? ¿No eran 340 metros sobre segundo? Exactamente. ¿Ok? Entonces, la magnitud de la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, con esto ya vamos a poder realizar el ejercicio, ¿sí? Ya nada más déjenme devuelvo aquí para que me digan cuál fórmula vamos a usar. Ok, entonces, si ustedes van en movimiento y escuchan la alarma del banco, ¿cuál de estas dos fórmulas es la que van a utilizar? La B. Ok, la del inciso fue B, ¿sí? Que es cuando la fuente sonora está en reposo. Entonces, la frecuencia aparente va a ser la frecuencia por la velocidad del sonido en el aire, más menos la velocidad a la que va la persona, ¿sí? Entre la velocidad del sonido en el aire. Okay, entonces, utilizo pues esa fórmula, ¿sí? La frecuencia, la velocidad del sonido, menos, más menos, la velocidad a la cual ustedes van, entre la velocidad de esta. ¿Okay? Entonces, para el inciso, para cuando se acerca, voy a poner, para cuando se acerca, Se resta, ¿no? cuando se acerca, va a ser, cuando se acerca la frecuencia es mayor o menor. Mayor. Mayor. ¿No? Mayor, ok, entonces respecto a esta formulita que tenemos aquí, ¿sí? Para que la frecuencia sea mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? Restar. Restar, ¿no? ¿Restar? ¿Seguros? Sí, ¿no? En el caso anterior, restábamos, ¿sí? Porque estaba, por así decirlo, esa operación abajo en el denominador. Entonces, si se hacía menor la parte del denominador, ¿sí? Pues el resultado iba a ser mayor, ¿sí? Vamos a suponer que si ustedes tienen si ustedes tienen 8 entre 4, pues les da 2, ¿verdad? Pero si ustedes tienen 8 entre 2, o sea, la parte del denominador es menor, 8 entre 2 les da 4. En el caso anterior, 8 entre 4 les da 2, ¿sí? Entonces, al ser menor la cantidad de abajo, el resultado va a ser mayor. Pero en este caso, la suma o resta está en la parte de arriba, en el numerador, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a suponer, si ustedes tienen, vamos a suponer, 20 naranjas, ¿verdad? Y ustedes las van a dividir entre 10 personas, ¿sí? Bueno, mejor entre más poquito, entre 5 personas. Entonces, 20 entre 5, ¿cuánto les da? 4. 4. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer esto, que ahora esas 20 naranjas les van a sumar 5 naranjas o también le pueden restar 5 naranjas, ¿sí? Si ustedes le suman 5 naranjas, 20 más 5 es 25. Entre 5,
Entre 5 personas, ¿de cuánto les toca? De 5. Ok, de a 5, ¿sí? Si se fijan ahí, ustedes aumentaron las naranjas y el resultado fue mayor. ¿Sí? En vez de 4 es 5. Ahora, si ustedes esas 20 naranjas le restan 5, les quedan 15. Las dividen entre 5, 15 entre 5, 3. 3. Entonces, si se fijan ahí, en condiciones normales, 20 entre 5 les da 4. Si ustedes aumentan las naranjas, sería 25 entre 5 les da 5. Si ustedes aumentaron la parte de arriba, el resultado fue mayor, ¿sí? Ahora, si ustedes le restan, ¿sí? Entonces el resultado de arriba es menor, por lo tanto, ahora el resultado va a ser menor. Entonces, es lo mismo que sucede acá, ¿sí? Si ustedes a esa velocidad le aumentan la velocidad a la cual ustedes van, ¿sí? Pues entonces ahí la frecuencia sería mayor, ¿sí? Si ustedes le restan, ¿sí? O sea, cuando se están alejando, van a restarle, lo cual me indica que la frecuencia sería menor, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando estemos en este caso, cuando la fuente sonora sea fija, utilizamos esta fórmula y vamos a sumar cuando se acerque y vamos a restar cuando se aleje. En el caso anterior, en el otro, cuando la fuente sonora va en movimiento, ¿sí? Cuando se acerca, se resta. Aquí déjenme una nota. Cuando se acerca, ¿sí? Se resta. ¿Ok? Cuando se acerca, se resta. Y cuando se aleja, se suma, ¿sí? Cuando la fuente sonora está en movimiento, ¿sí? Que fue el ejercicio anterior. Ahora, para este ejercicio, cuando la fuente sonora se acerca, se suma. Y cuando la fuente sonora, cuando la persona se acerca, se suma, ¿sí? Y cuando el observador se aleja, se va a restar, ¿ok? Por lo tanto, en esta fórmula vamos a sumarle, ¿ok? Y dividir. Entonces, cuando se acerca vamos a usar esa, ¿sí? Cuando se aleja, aquí lo anoto. Cuando se aleja, no, voy a usar la otra. Ok, sería eso, cuando se aleja. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es convertir esa magnitud de velocidad a la cual ustedes van caminando, la vamos a convertir a metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, los 20 kilómetros sobre hora, abro doble paréntesis, ¿sí? Kilómetros está arriba, lo pongo abajo, a lo que quiero convertir arriba. Horas está abajo, lo pongo arriba, a lo que quiero convertir abajo. Pongo las equivalencias, 1 kilómetro igual a 1000 metros y 1 hora igual a 3600 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí le pongo 20 por 1000. Me da 20,000, ¿sí? Entre 1 me da 20,000. Por 1 me da 20,000. Entre 3600 me da 5.55 metros sobre segundo, ¿sí? Recuerden aquí, elimino kilómetros con kilómetros y horas con horas. Y me queda metros sobre segundo. ¿Okay? Una vez que ya tengo esa magnitud de la velocidad en metros sobre segundo, pues lo sustituyo, ¿verdad?
En la frecuencia aparente cuando se acerca, le pongo aquí cuando se acerca, entonces la frecuencia que fue de, ¿cuánto habíamos dicho? 1050 Hz por la velocidad del sonido en el aire, que son 340 metros sobre segundo. Cuando se acerca, pues se va a sumar, ¿sí? Entre 340 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces va a ser, primero van a hacer la suma, ¿sí? Recuerden la jerarquía de operaciones, primero es lo que va dentro de los paréntesis. Entonces son 340 más 5.55. Eso me da 345.55. Lo voy a multiplicar por los 1050. Y eso me da 362.827.5. Se los anoto aquí. 362.827.5, que son hertz por metro sobre segundo. Y lo voy a dividir entre los 340 metros sobre segundo. Y eso me da 1067.14 Hz. ¿Ok? Si se fijan, cuando se acerca, la frecuencia debe ser mayor. Aquí, pues, 1067.14 es mayor a 1050. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si lo realizamos de manera correcta. Entonces, cuando se acerca, pues, la frecuencia es de 1067.14 Hz. Ahora vamos a hacerlo cuando se aleja. Cuando se aleja, pues es lo mismo, ¿verdad? Los 1050 Hz por 340 metros sobre segundo menos los 5.55 metros sobre segundo entre 340 metros sobre segundo. Entonces, ahora, eso de ahí, recuerden, primero lo de dentro de los paréntesis, 340 menos 5.55 me da 334.45 metros sobre segundo. Los multiplico por los 1050 y me da 351.172.5 Hz por metro sobre segundo. Lo divido entre 340 metros sobre segundo, ¿sí? Se van a eliminar los metros sobre segundo y me va a quedar nada más en Hz. Entonces eso lo divido entre 340 y me da 1032.86 Hz. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cuando se aleja, cuando se aleja, la frecuencia debe ser menor. Si se fijan, 1032.86 es menor a los 1050. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando la persona ya se va alejando, la frecuencia es de 1032.86. Y cuando se acerca, que fue del caso anterior, fue de 1067.14 Hz. ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio y en el anterior? Sí, profe, entonces a la velocidad que vayamos siempre la vamos a convertir a metros sobre segundo, ¿no? Si te la da en kilómetros por hora o en millas o Ajá. cosas así, sí, porque puede haber ocasiones en que el ejercicio te dé la Las dos por velocidad metros en sobre metros segundo. sobre segundo. Ah, ok, y ahí ya no tienes que hacer nada, ¿verdad? Pues porque ya está en metros sobre segundo. Exacto, ya nada más sumas las Ajá. velocidades. Ok, está muy bien. Solo esa mi duda. Gracias, profe. Muy bien, muy bien, muy bien.
También si, por ejemplo, algún día les pongo un ejercicio, por ejemplo, que les diga, un delfín emite un sonido, ¿verdad? Para otro delfín. ¿Sí? Va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar es la velocidad del sonido, ¿sí? Porque si yo les digo, está en, no sé, ¿cuánto era? En agua, ¿verdad? Y les digo, la velocidad es de 1435 metros sobre segundo. En lugar de 340, pues va a ser 1435, ¿sí? Pero pues ahí ya sería, nada más va a cambiar el medio, ¿ok? Ok. Ok, entonces déjenme regreso acá al libro para decirles lo que tienen de tarea. Ok, miren. Van a hacer de tarea, ¿sí? Para el próximo viernes estos ejercicios que dice ejercicios propuestos de la página 313 y 314, ¿sí? Son 11 ejercicios, ¿ok? Si tienen alguna duda me pueden preguntar, ¿sí? Es respecto a los ejercicios que vimos antes de salir a vacaciones y los que vimos el día de hoy, ¿sí? Entonces son 11 ejercicios. Ok. Y recuerden que también tienen pendiente la autoevaluación de la página 317 y 318, ¿sí? Que eran 30 preguntas, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto hasta, ¿qué me fijo? La subsección 11, ¿sí? Ahorita vamos a terminar de ver esta unidad, ¿sí? Que es la 12, 13. Entonces se supone que ustedes ya deben de haber contestado hasta la pregunta número... pues todas, ¿sí? Porque las 12 y 13 creo que aquí no vienen, ¿sí? Ya debieron haber contestado todas, ¿sí? Igual hoy les voy a decir para cuándo van a hacer esas preguntas. Y la próxima semana vamos a tener una... ¿Cómo se llama? Una evaluación, la primera evaluación. De estas que les pongo en el... ¿cómo se dice? En el formulario de Google, ¿sí? La próxima semana vamos a tener la primera, ¿ok? Que va a ser referente a esta unidad, la unidad 10, que es respecto a ondas, ¿sí? Bueno, más al ratito les voy a decir qué es lo que les voy a dejar de tarea para que lean, para que tengan una idea de lo que vamos a ver el próximo martes, ¿tal? Entonces, miren, ahorita vamos a ver lo que viene siendo las ondas sísmicas, ¿sí? Pero bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda sobre los ejercicios o sobre lo que van a realizar de tarea. No, profe. ¿Los demás? No, profe, todo bien. Ok. No, profe. Ok, entonces vamos pues a esta parte de ondas sísmicas. Pero, a ver, déjenme lo checo. Ok, entonces miren, como ya saben, pues en la Tierra hay sismos, ¿sí? O también lo que llamamos terremotos, ¿sí? Entonces, en la corteza terrestre regularmente hay varias o muchas vibraciones, ¿sí? Que son constantes. Hay unas que son de una amplitud pequeña, ¿sí? Que se llaman microsismos, que pues prácticamente no lo sentimos, ¿sí?
pero estos cuando se registran, nosotros no los sentimos, pero hay hay un aparato llamado sismógrafo, ¿sí? Que es muy sensible, ¿sí? O sea, es de una sensibilidad muy alta, lo cual pues sí los logra detectar. Entonces, ese sismógrafo, ¿sí? Está diseñado para que se funda en la inercia de una masa suspendida elásticamente de un bastidor o armazón sujeto al suelo de una manera rígida. Entonces, de esa manera, pues, va a estar muy sensible a cualquier movimiento. Entonces, cuando en la Tierra el suelo se mueve, la masa conserva su posición y por lo tanto la distancia entre dos elementos va a experimentar una variación que se registra en un papel, ¿sí? Que está hecho por un mecanismo como, bueno, de relojería. Y entonces aquí va la parte importante. De acuerdo con la forma como se suspenda y disponga la masa, el aparato será sensible a cualquiera de los movimientos del suelo, ya sea como habíamos dicho, que pueda ser un movimiento de ondas longitudinal, transversal, ¿sí? O en este caso vertical. Ahorita vamos a ver a cuál se refiere una y cuál se refiere otra. Entonces, para que se puedan detectar o prevenir, digamos, esta parte de los sismos, pues hay una estación sismológica. Y para que funcione de manera correcta, se requieren mínimo 3 sismógrafos, ¿sí? Si hay más, pues mejor. Ya que pues hay unos que se detectan las oscilaciones de corto periodo y otras pues las de largo periodo, entonces debe haber varios. Algo que se llama sismograma es el gráfico obtenido con los sismógrafos y en él aparecen en el caso de un sismo las ondas P, que son en primer término, luego las ondas S y por último las ondas L, ¿sí? Que vamos a ver en un momento más. Entonces, los sismos o terremotos se originan de tres maneras, ¿sí? O son tres las causas. Las primeras, ¿sí? Son por hundimiento, ¿sí? O lo que viene siendo un desplome de grandes cavidades subterráneas. Las otras son por obturación, ¿sí? Es la obturación de los conductos naturales que dan salida a los vapores volcánicos y lo que provoca los llamados golpes de ariete al interactuar térmicamente el vapor con vapor condensado. Y por último, la dislocación o separación de una roca que alcanza su límite de elasticidad y que se encuentra cerca de una falla, ¿sí? O grieta de la corteza terrestre. Entonces, lo que origina esa fractura de esa roca y se establece un nuevo equilibrio isostático. Entonces, hay una teoría de la isostasia que menciona que la corteza terrestre flota sobre una capa de magma o masa de materiales que pues se encuentran en estado líquido y a una temperatura muy alta. Entonces miren aquí, los terremotos de hundimiento se producen en cualquier parte y sus efectos se sienten solo en el lugar donde ocurren, ¿sí? Los terremotos, que estos son los del inciso A, ¿sí? Los terremotos volcánicos generalmente se presentan cuando un volcán se encuentra en periodo de actividad, que no necesariamente tiene que estar en erupción. Y los otros, ¿sí? Terremotos, los terremotos tectónicos son los más numerosos e importantes y ocurren a lo largo de las fallas o grandes fracturas de la corteza terrestre y en las profundas depresiones oceánicas. Si se fijan, en ocasiones cuando hay
algún temblor o algo en la Ciudad de México, es porque ocurre, se me hace que es la falla de Cocos o algo así, me parece, que está acá al sur del estado de Guerrero, ¿sí? Cuando ahí ocurre eso, pum, ahorita vamos a ver cuáles son las ondas P, las ondas S y las ondas L, ¿sí? Entonces se recorre y estos son los que, digamos, mayor efecto tienen o que mayor sentimos, ¿sí? Los volcánicos pues no son muy intensos. Entonces, las zonas de mayor sismicidad de nuestro planeta son la costa occidental del continente americano, en la cual está pues el país de la República de Chile, y las costas asiáticas del Pacífico, principalmente en Japón. El punto de la corteza en que se origina el fenómeno recibe el nombre de foco o hipocentro. Entonces, donde ocurre ese movimiento, ¿sí? Pues va a ser el punto llamado foco o hipocentro. Y el punto de la superficie situado respecto a la vertical del hipocentro se denomina epicentro. Entonces, generalmente el foco de los sismos se localiza a menos de 50 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto tectónico, la perturbación se engendra y se propaga en forma de ondas mecánicas clasificadas en 3 tipos, ¿sí? Que vienen siendo las ondas P, que son ondas internas y longitudinales, que son las primeras en llegar a la superficie en los lugares alejados. Las ondas S, que son las internas y transversales, que se detectan en segundo lugar. Y las ondas L o largas, que se propagan por la superficie con una longitud de onda mayor que las dos anteriores. Entonces, miren, la rapidez de propagación de las ondas P y las ondas S depende de la elasticidad de la roca y de cómo la rapidez de propagación es mayor si la profundidad también lo es. Y esas ondas son refractadas y su trayectoria es cóncava. Las ondas P, ¿sí? Que son las primeras que aparecen, se propagan a una rapidez entre un rango de 7.5 a 14 kilómetros sobre segundo. Las ondas S lo hacen de 4 a 7.5 kilómetros sobre segundo. Y las ondas L viajan a una velocidad de 4 kilómetros sobre segundo. Entonces, de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la llegada de las ondas P, S y L, las estaciones sismográficas pueden predecir o estimar el lugar del epicentro y la profundidad del foco. ¿Okay? Entonces, los sismos que son muy intensos abren grietas en el suelo, cuya longitud puede ser de centenas de kilómetros. Pueden producir hundimientos y levantamientos del terreno. Entonces, a causa de esas vibraciones de las ondas sísmicas y a la interferencia que se producen entre ellas, muchas de las construcciones resultan dañadas, ¿sí? Aunque no se caigan, pero sí se dañan, ¿sí? Por ejemplo, aquí está esta imagen, ¿sí? Debido a las vibraciones de las ondas sísmicas y la interferencia que se producen entre ellas, muchas construcciones resultan dañadas, ¿sí? Si se fijan, se dañan, no se caen, pero se encuentran muy dañadas. Es por eso que hoy en día, pues los ingenieros o arquitectos tratan de diseñar de una mejor manera los edificios para que puedan soportar estos sismos, estos temblores. ¿Okay? Entonces, miren, aquí hay otro ejemplo. Cuando se produce un terremoto submarino, se generan las llamadas olas sísmicas, que son los tsunamis o maremotos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, años atrás hubo uno, hasta salió una película, ¿sí? Pero que fue muy devastador. Me parece que fue acá, bueno, fue en el este de Asia, ¿sí? Y fue pues muy
destruyó muchísimas casas y hubo muchas muertes debido a este tsunami. Entonces, cuando los tsunamis son muy intensos, producen olas muy altas, ¿sí? Que cuando llegan a las costas, destruyen embarcaciones, inundan las poblaciones, las ciudades, ¿sí? Que están cerca y pues provocan pérdidas grandísimas y hasta vidas humanas. Entonces, miren, un sismo está predecido por pequeños temblores de tierra, ¿sí? Que pueden servir de alarma. Vamos a imaginar, tiembla poquito y luego después tiembla otra vez poquito y otro poquito. Entonces, esa es como una señal que nos va a indicar, puede ser que vaya a surgir un sismo mucho más grande. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita creo que ya casi se termina. Ahorita, cuando se termine, volvemos a regresar, ¿sí? Pero fíjense, aun cuando se puede predecir algo, no es posible asegurar que un sismo producido dará como resultado otro de mayor intensidad. Todavía no se logra eso, o sea, no es tan predecible. Se puede hacer una idea, pero no es tanto.